los que se unieron ahora último. Yo ahí puse para compartir pantalla. Díganme por el chat o como quieran si se está viendo lo que estoy presentando, que es la APO 2. Sí, Mari, se ve. Ah, buenísimo, gracias. Ahí se fue el eco que sentías, Sí, ahora no se escucha más. porque ahí puse los auriculares y quería saber si era mía o el Ah, problema, por eso sí, te pregunto. parece que era eso. Ahí está, Ok, buenísimo. perfecto. Bárbaro. Bueno, veo que se sigue uniendo gente, así que por ahí a veces voy a tener que ir y venir de la presentación, pero bueno, vamos a ir comenzando para no demorar mucho. Les cuento, chicos, estábamos charlando con Andrea y como es un tema un poco largo, hay bastante teoría y después hay unos cuantos ejercicios en la guía, no sé si alguno los pudo ver o chusmear. Lo que habíamos pensado, para que no se haga tan larga la clase, es dar una introducción teórica, que básicamente es la presentación que ustedes ya tienen subida en Moodle, pero por ahí alguno no la pudo ver o no tuvo tiempo. Les hacemos un repaso teórico, después, qué sé yo, un descansito de 10 minutos para ir a hacer el mate y demás. Y después ver la parte de ejercicios. Con Andrea lo que pensábamos es que hay muchas preguntas de verdadero o falso y a completar, pero eso lo pueden hacer con la clase teórica que les vamos a dar y a veces también pueden llegar a complementar con el libro de cátedra, que lo tienen ahí también en Moodle para descargar gratuitamente. Así que nos pareció más importante por ahí en la parte de la guía que hacer todos los ejercicios que podamos para darles la parte práctica. No sé si les parece bien, ¿están de acuerdo? Es más, hay algunos ejercicios que también ya están hechos ahí en el aula virtual. Yo los tengo anotados acá. El 3, el 7, el 24 y el 33 ya los tienen subidos en formato video, creo que están todos. Sí, están explicados en formato video. Así que, obviamente, si alguien vio el video y no lo entendió y nos quiere preguntar, sí, obvio que le respondemos las preguntas, pero para hacer los ejercicios yo preferiría que hagamos los que no están hechos, así adelantamos. Silvina, me preguntás, vos sos de la B1, te cuento. Esta es la comisión B3, pero como todas las comisiones vemos el mismo tema, si estás acá y querés estar acá, no hay problema. Así que, como quieras vos. Sí, a veces el tema de ejercicio se complica un poco, pero digamos que con práctica los pueden ir resolviendo. Obviamente que al principio va a costar, pero después, obviamente, ustedes, después de esta clase, mañana, pasado, se van a tener que sentar y practicar, ¿sí? Es todo cuestión de práctica. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta inicial, comienzo directo con la teoría. A ver. Hoy tenemos que ver biofísica de los compartimientos. ¿Qué es esto de los compartimientos? La idea es aplicar lo que serían los conceptos de soluciones. A grandes rasgos, las soluciones son sistemas que están formados por solutos y solventes, y se considera que el organismo animal es un sistema que en su interior contiene soluciones, pero esas soluciones están divididas en distintos compartimientos con características propias. Entonces, la idea es aplicar conceptos generales de lo que es física y conceptos de física biológica a partir de lo que son las soluciones y los sistemas para aplicarlos al organismo animal. Comenzamos definiendo sistemas homogéneos y heterogéneos. Vamos a decir que un sistema homogéneo está formado por una sustancia pura o una solución.
Y vamos a definir solución como un sistema homogéneo que está formado por dos o más sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias que constituyen la solución? El solvente, que también lo pueden encontrar como disolvente, que va a ser el componente que se encuentra en mayor proporción, sobre todo en las soluciones diluidas. Nosotros generalmente acá, cuando hablemos de soluciones, vamos a estar hablando de soluciones diluidas. Y el componente que se encuentra en menor proporción va a ser el soluto, es decir, la sustancia que se va a disolver. Además, sabemos que el organismo animal está constituido por un 60-65% de agua. Esto es bastante variable. Tengan en cuenta que en un animal o un humano recién nacido, el porcentaje de agua corporal total puede llegar al 80%, pero a medida que el individuo crece y envejece, ese porcentaje va a ir disminuyendo. Ese 60-65% de agua que tienen ahí en la diapositiva es el estimado para un adulto normal. Y en un individuo viejo, ese porcentaje sigue disminuyendo, pudiendo llegar hasta el 50%, ¿sí? Así que es algo bastante dinámico, que depende, por un lado, de la edad del animal, de su estado fisiológico o de si tiene alguna enfermedad, pero bueno, se considera en promedio, en un individuo adulto normal, un 60-65%. Bien. Dentro de ese agua corporal total que tenemos los animales, tenemos sustancias diluidas que forman soluciones. Entonces, eso era un sistema homogéneo, es decir, el que estaba formado por dos o más sustancias, como vimos acá, una sustancia pura o en solución. Y el sistema heterogéneo es aquel que está formado por dos o más fases. ¿Por qué hablamos de fases? Porque decimos, como ven ahí en la imagen de este vaso que tiene agua y aceite, se pueden distinguir los componentes de ese sistema. A simple vista los vemos, ¿sí? Y existe un área o una superficie que separa estas dos fases que se denomina interfase. Esta interfase es una porción fundamental porque en ese lugar es donde tienen lugar las reacciones químicas entre ambas fases. A su vez, dentro de los sistemas heterogéneos encontramos un tipo especial que se denomina sistema disperso. Es decir, dentro de esta clasificación, dentro de los heterogéneos vamos a tener los sistemas dispersos, en los cuales una de las fases va a ser continua, que también se le llama fase dispersante, y normalmente fluida, y la otra fase va a ser la discontinua, que es la fase dispersa, ¿sí? Sería el equivalente, la continua sería equivalente al soluto y la discontinua sería equivalente al solvente. ¿Cómo podemos clasificar a los sistemas dispersos? En base a diferentes criterios. Según la velocidad con que atraviesan la membrana semipermeable, después vamos a ver los tipos de membrana. Hay permeables, semipermeables e impermeables. Los sistemas dispersos, de acuerdo a la velocidad con que pueden atravesar una membrana, los dividimos en dos. Por un lado tenemos los cristaloides y por otro lado los coloides. Los cristaloides tienen la capacidad de difundir rápidamente a través de la membrana. Y ahí tienen, por ejemplo, el cloruro de sodio. En realidad puede ser cualquier sal, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, cloruro de potasio, cualquiera. Y después tenemos los coloides, que estos difunden muy lentamente o directamente no lo pueden hacer, es decir, no pueden atravesar esa membrana. Y es el caso de las proteínas. Estas ya son partículas más grandes y o directamente no atraviesan o atraviesan muy lentamente.
Ahí justo estoy viendo el chat. Sí, es el PowerPoint de la Moodle, nada más que tienen cambiado por ahí los colores o le agregué alguna imagen, pero la información es exactamente la misma. Y bueno, Pau, veo que hace 20 minutos que estás intentando entrar. No sé, ya creo que entraste. No sé si ya solucionaste el problema. Bueno, entonces, sistemas dispersos los dividimos de acuerdo a la velocidad con que atraviesan la membrana en cristaloides y coloides. Ejemplos de coloides, las proteínas, ¿sí? Después vamos a profundizar un poquito más. También las podemos clasificar de acuerdo al tamaño de las partículas, y fíjense que acá tenemos una tabla comparativa. En la primera columna hemos puesto los tipos de sistemas dispersos. En la segunda columna mencionamos el ejemplo. Todo esto, digamos, son ejemplos a nivel biológico, ¿sí? Y después, el tamaño de las partículas en nanómetros. No te perdiste todo, Pau, recién empezamos. Bien. Entonces, en primer lugar vamos a mencionar a las dispersiones groseras, ¿sí? Estas serían las partículas más grandes. Tienen un tamaño mayor a 100 nanómetros y el ejemplo a nivel biológico serían los glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? A simple vista, perdón, a simple vista no. Si tenemos un tubo con sangre la vemos de color rojo. Es más, la dejamos sedimentar y se ve que los glóbulos rojos van abajo. No los vemos individualmente porque son visibles al microscopio óptico. Esas serían las dispersiones groseras. En segundo lugar tenemos las dispersiones coloidales, que sería el caso de las proteínas en el plasma. El tamaño de las partículas varía entre 1 y 100 nanómetros. Y en tercer lugar tenemos las soluciones verdaderas, o también llamadas cristaloides, y es el caso de los iones que se encuentran libres en el plasma. ¿Y cuáles? Todos esos ejemplos y más, ¿sí? Tenemos cloruro, sodio, potasio, calcio, magnesio. Todos los iones, es decir, partículas que tienen carga. Y el tamaño de las partículas, fíjense que es el más pequeño, es menor a 1 nanómetro. Acá tenemos la imagen, como les decía hoy, tomamos una muestra de sangre, la colocamos en un tubo de ensayo y si la dejamos sedimentar, puede llevar algún tiempo, pero podemos ayudar mediante el proceso de centrifugación. Vamos a poder ver la separación de las fases de los componentes de la sangre. Entonces, ahí fíjense que en la parte inferior de este tubo tenemos las células concentradas y en la parte superior tenemos el plasma. Fíjense, bueno, ahí tienen el listado de los componentes y sus funciones. Esto es a título informativo porque acá en biofísica no les vamos a preguntar cuál es la función de las proteínas plasmáticas. No es el objetivo de nuestra materia, eso lo van a ver en otro lado, pero sí se los pusimos en este cuadrito para como información general, digamos, ¿sí? El plasma está constituido principalmente por agua, que va a actuar como solvente, como les decía hoy. En ese agua están disueltas las sales, fundamentales para el balance osmótico, después vamos a hablar un poco de ósmosis. También es importante para la regulación del pH y demás. Las proteínas plasmáticas, fundamentales para el mantenimiento de la presión osmótica, también para, obviamente, las defensas por las inmunoglobulinas y los procesos de coagulación. Si nosotros centrifugamos ese tubo, como les decía hoy, en el primer dibujo no, pero en este que está más chiquito acá, se ve que entre el plasma y los glóbulos rojos hay una capa blanquecina
que tiene otros componentes celulares que son los glóbulos blancos y las plaquetas, se sitúan a ese nivel. Le llaman Buffy coat o capa flojística también, ¿sí? Lo que se puede hacer a nivel laboratorio es la separación de todos estos componentes de la sangre y envasarla para realizar transfusiones, ya sea un concentrado globular, como se ve acá, o sangre entera, o directamente plasma, ¿sí? Obviamente, de acuerdo a las necesidades del individuo que esté internado, se le va a suministrar uno u otro sachet, ¿sí? Por sus componentes. Y en este último esquema lo que se muestra es que si nosotros quisiéramos separar las sales disueltas del agua, tendríamos que utilizar otro método que sería la destilación. Pero bueno, eso a nivel de lo que es la práctica de laboratorio se puede hacer, pero en clínica, digamos, lo que más nos interesaría a nosotros es la separación de los componentes de la sangre para después tener disponible para transfundir. Si llega a haber alguna duda o algo, André, avísame porque yo al ver la presentación no puedo ver el chat. Así que cualquier Sí, cosa. quédate tranquila que yo estoy mirando. Buenísimo. Bien. ¿Qué características tiene un sistema o estado coloidal? En primer lugar, como dijimos al principio, es un sistema disperso, posee partículas de 1 a 100 nanómetros. Por ese tamaño tan reducido, no se pueden ver al microscopio óptico, pero sí se pueden ver al ultramicroscopio, o también llamado microscopio de campo oscuro. Tienen la capacidad de difundir lentamente o no lo hacen a través de membranas semipermeables. Sería el caso de las membranas plasmáticas. Y fíjense que acá la siguiente característica o propiedad dice que tienen propiedades ópticas. Efecto Tyndall y movimiento browniano. ¿Qué sería esto? Digamos que cotidianamente lo que es el efecto Tyndall lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos en una habitación oscura y entran los rayos de luz a través de una ventana semiabierta. Bueno, eso es lo que se llama efecto Tyndall. Yo acá les agregué, después vuelvo otra vez a esa imagen, pero les agregué algunas imágenes para que vean, ¿sí? El ejemplo de la luz que entra a través de la ventana y nosotros vemos como puntitos brillosos. En realidad son las partículas de polvo que están en el ambiente y que dispersan la luz. Esa dispersión de la luz, yo en realidad no veo la partícula de polvo porque es muy pequeña. Fíjense que dijimos que tenía entre 1 y 100 nanómetros. Lo que yo veo es la luz que dispersa esa partícula, ¿sí? Eso se ve en esta imagen de acá, o también en un bosque, ¿sí? Se ven los rayos del sol, y si no, en la oscuridad también con la luz proporcionada por un vehículo, por ejemplo, también se ve. Y el movimiento browniano hace referencia, esto como es un PDF no tiene animación, pero en el PowerPoint que tienen ustedes ahí en Moodle me parece que tienen una animación donde se ven unas partículas en movimiento. Básicamente ese movimiento browniano es un movimiento caótico que está dado por la energía cinética de las partículas. Era esta imagen, pero en movimiento, ¿sí? Estas partículas chocan entre sí porque están dotadas de una cierta energía cinética y el movimiento va a ser a mayor velocidad cuanto mayor sea la temperatura, obviamente, y a menor temperatura disminuye la velocidad. Bien, continuando con las propiedades o características del sistema coloidal, tienen la capacidad de formar soluciones muy viscosas, también forman geles, y fíjense que acá les menciona la fase dispersa, que sería la proteína, va a estar acompañada de una capa de líquido, y esto da lugar a las micelas coloidales.
Es decir, ¿qué es una micela coloidal? Es, por ejemplo, una proteína que está rodeada por una capa de líquido, generalmente agua, y eso es lo que constituye la micela. Que es como tienen acá, está un poco chiquita la imagen, pero arriba a la derecha tienen una proteína que tiene carga negativa, que está rodeada por la capa de agua, ¿sí? ¿Cómo se va a disponer el agua? Como ustedes saben, está constituido por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bueno, si la proteína tiene carga negativa, esa molécula de agua se va a disponer de manera que los hidrógenos estén en contacto con la proteína por un tema de atracción eléctrica, ¿sí? Cargas positivas y negativas se atraen. Esa es una disposición ordenada en la primera capa que está rodeando la proteína. La siguiente capa de agua obviamente ya va a estar un poco más desordenada, ¿sí? Porque ya la fuerza de atracción no va a ser tan fuerte. Bien, y por último tenemos la estabilidad, que es la propiedad de las micelas de mantenerse en suspensión, es decir, que no sedimentan, no se van al fondo. Como pasaba, como les decía hoy, con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos sedimentan, al cabo de un tiempo se van al fondo del tubo. En cambio, las proteínas plasmáticas, por ejemplo, forman micelas y quedan en suspensión. Bueno, acá están las imágenes que les mostraba hoy. Lo que me faltó explicarles, acá hay varios que están intentando ingresar. Lo que me faltó explicarles es la última imagen, la de abajo a la derecha. En esa imagen lo que se ve es la comparación de qué pasa con un rayo de luz cuando atraviesa dos tipos de soluciones diferentes. La de la izquierda sería una solución verdadera, ¿sí? Por ejemplo, cloruro de sodio. La luz atraviesa esta solución de cloruro de sodio, pero fíjense que el rayo luminoso lo vemos en la pared, digamos, anterior y en la pared posterior de este tubo. En cambio, en el tubo de la derecha tenemos un coloide y si nosotros iluminamos con esa misma fuente de luz, esas partículas o micelas tienen la capacidad de dispersar la luz de manera que nosotros vemos toda la trayectoria de ese rayo luminoso. Así que eso es como para que lo puedan comparar en un, digamos, como sería un experimento práctico y simple. Bien. ¿Por qué estamos estudiando los sistemas coloidales? ¿Cuál es la importancia biológica o para qué nos va a servir? Porque el protoplasma o citoplasma celular está formado por sistemas coloidales, ¿sí? Digamos que el citoplasma celular es un sistema coloidal. Entonces, fundamentalmente, tenemos que tener en cuenta que ese citoplasma contiene sustancias disueltas, hay distintos tipos de iones y están los organoides, ¿sí? Después, no sé si ya habrán visto y si no verán en biología celular todo lo que son las mitocondrias, distintas vesículas, el aparato de Golgi, el núcleo, ¿sí? Y demás. Y por fuera tenemos la membrana plasmática delimitando a todas estas estructuras. Bien. Como veníamos hablando desde el principio, habíamos definido qué era una solución, dijimos cómo está constituida, y yo les dije que habitualmente acá nosotros, en nuestro curso, vamos a hablar de soluciones diluidas. Es fundamental hablar o mejor dicho, fundamental en este punto definir qué es la concentración. Cuando hablamos de concentración, es una relación que existe entre la cantidad de soluto y solvente, o muchas veces se habla de la relación que hay entre la cantidad de soluto y cantidad de solución en total, en conjunto. Por eso ahí tienen concentración, abreviada con la letra C, es igual a soluto sobre solvente.
o soluto sobre solución. Y habitualmente nos vamos a referir a la relación entre la masa de soluto y el volumen de solución. Pero van a ver ahora en esta misma diapositiva más abajo que hay distintas formas de expresar las concentraciones. En primer lugar, vamos a hablar de las soluciones empíricas o porcentuales. Y dentro de estas tenemos 4. Tenemos porcentualidad, peso en volumen, que es la primera que tienen acá. Esto nos expresa la masa de soluto expresada en gramos cada 100 mililitros de solución. ¿Por qué 100 mililitros? Porque es por ciento. ¿Sí? Fíjense la diferencia con la que sigue, que es por 1000 peso en volumen. También es masa de soluto en gramos, pero en este caso cada 1000 mililitros de solución. ¿Por qué 1000 mililitros? Porque acá me indica que es por 1000. Lo mismo, abajo tenemos porcentualidad peso en peso también. En este caso va a ser masa de soluto expresada en gramos cada 100 gramos de solución. Y por último tenemos porcentualidad volumen en volumen, que expresa el volumen de soluto en mililitros cada 100 mililitros de solución. En los ejercicios de la guía, que después vamos a ver en la segunda parte de la clase, vamos a tener algunas de estas, creo que no todas, esta última creo que no está, pero después las demás están todas para practicar. No, volumen en volumen no tenemos ejercicio. No, de esa no hay, pero bueno, se las damos en la teoría para que sepan que se usa, que existe y que se usa. Y les hago una aclaración, igual después en los ejercicios lo vamos a charlar de nuevo. Hay un par de ejercicios que dice que la solución es de glucosa al 5%, y no me dice nada más que eso, no me dice si es peso en volumen, no me dice si es peso en peso. Si no dice nada, si dice glucosa al 5%, quiere decir peso en volumen, porque es la forma más habitual de expresar las concentraciones. Eso es por convención. Pero no se preocupen que nosotros después en la ejercitación se los vamos a recordar. Esas eran las soluciones empíricas o porcentuales, pero también hay otras dos formas de expresar la concentración. La molaridad, que la expresamos con la M mayúscula. En este caso lo que se tiene en cuenta es el número de moles de soluto que se encuentran disueltos en 1 litro de solución, o lo que es lo mismo, 1000 mililitros de solución. Entonces, molaridad, M mayúscula, es igual a moles por litro de solución. Y ustedes me van a decir, ¿y qué es un mol? Nunca escuché hablar. Mari, Sí. disculpa, pero los chicos dicen que hay más compañeros que quieren entrar a la clase. Ahí me salió una chica, Cáceres, pero no sé si hay alguien más para entrar. No sé, es lo que dicen los chicos, yo no veo. ¿Le estarán avisando a ellos? Me salió una notificación sola. Bueno, obviamente a medida que me sale el cartelito, yo los acepto. Ahí. Por ahí hay demoras o entre que ellos solicitan y a mí me llega la notificación. Ahí acepté 2 más. Bien, gracias Andrés, porque si no, no me entero. Ya bien. está. Entonces, les estaba diciendo que ustedes se estarán preguntando de qué es eso de un mol, de qué me está hablando. Y ahí tienen la definición. Un mol es el peso molecular de la sustancia expresado en gramos. Por ejemplo, van a ver, se usa mucho, por ejemplo, la glucosa. La glucosa tiene un peso molecular de 180 gramos. Entonces decimos que un mol de glucosa pesa 180 gramos. Eso después inclusive ustedes van a tener que calcular el peso molecular a partir de los pesos atómicos de los componentes de la glucosa. Así que tengan en cuenta que lo vamos a trabajar mucho.
hoy vamos a usar muchísimo el tema de molaridad. Y la última que les quería mencionar es la normalidad, simbolizada con N mayúscula, que si bien nosotros por ahí en la guía no tenemos muchos ejercicios, pero sí tienen que saber cuál es su definición y qué cosas compara. La normalidad es el número de equivalentes gramo de soluto en un litro de solución. Fíjense que molaridad era el número de moles por litro de solución. Acá estamos hablando del número de equivalentes gramos. ¿Qué es el equivalente gramo? ¿Cómo lo calculo yo? Hago el peso atómico dividido la valencia de ese ion. ¿Sí? Así se calcula la normalidad. Juan, ¿no entendiste lo del peso molecular? El peso molecular de una sustancia se calcula a partir de los pesos atómicos de sus componentes. Por ejemplo, a ver, acá tengo la guía como para mencionarte un ejemplo real, digamos. Y con la fórmula de la glucosa, que Con es la que fórmula de la glucosa, trabajamos. claro, la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, en el ejercicio te van a decir, el peso atómico del carbono es 12. Entonces tengo que multiplicar 12 por los 6 carbonos. Después, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Lo multiplico por 12, porque son los 12 hidrógenos. Y el oxígeno tiene un peso atómico de 16 y eran 6 oxígenos. Así que hago 16 por 6. Después lo que van a hacer ustedes en la parte práctica con Andrea va a ser sumar todo eso, esa cuenta, y esa suma total es la que te da el peso molecular de la glucosa. ¿Sí? Ahí queda un poquito mejor. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que yo les quería relacionar es que 180 gramos de glucosa es lo que pesa un mol de glucosa. Así que, pero quédense tranquilos que esto después lo vamos a retomar con los ejercicios y lo van a aplicar. Entonces ahí ya les va a quedar un poquitito mejor. Bien. Yo al comenzar la clase les hablé así muy en general que el organismo animal, digamos, está subdividido en compartimentos corporales. ¿Por qué es importante esto? Básicamente se aplica a un concepto muy general que van a ver también en otras materias, que es el concepto de homeostasis. La homeostasis es la propiedad que tienen los seres vivos de mantener su medio interno estable. Y con esto nos estamos refiriendo tanto al medio interno, a la temperatura corporal, al pH, a la presión osmótica, es decir, todas esas variables, temperatura, pH, presión osmótica, para que sean compatibles con la vida, se tienen que mantener dentro de un rango más o menos estrecho, ¿sí? Y cuando están en equilibrio, se habla de homeostasis. Entonces, los líquidos corporales básicamente son soluciones, es decir, hay sales que se encuentran disueltas en agua. Y además tenemos el agregado de las proteínas y también hay líquidos en suspensión. Como les decía hoy, todas estas soluciones o líquidos corporales se encuentran subdivididas o se encuentran en el interior de distintos compartimientos, como tienen acá. Les aclaro que en las diapositivas tenemos escrito compartimentos y a veces a mí se me escapa compartimiento, porque en realidad están aceptadas las dos formas, ¿sí? Tanto compartimento como compartimiento, así que es indistinto. ¿Cómo se subdivide el compartimiento corporal? Tenemos el compartimiento intracelular, que está delimitado por las membranas celulares, y por fuera de esa membrana tenemos el compartimiento extracelular. A su vez, este compartimiento extracelular se puede subdividir en otros dos. Por un lado tenemos el compartimento intravascular, que es el que está dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos,
y el compartimiento intersticial, que van a ser todos esos pequeños espacios que hay entre las células. Bien, acá en forma esquemática tenemos el 60-65% del agua corporal total, y fíjense que lo tenemos esquematizado o de qué manera se distribuye. De ese 60%, vamos a tomar como si fuera el 60% del agua corporal, el 40% va a ser líquido intracelular. Fíjense que es una proporción enorme, es 2/3. Y el resto, el 20% restante, es extracelular, de los cuales un 15% está representado por el líquido intersticial y un 5% por el líquido intravascular. Esto para que tengan una idea de qué manera está distribuida el agua en el organismo animal. Bien, acá esquemáticamente también lo tienen de otra forma. Entonces, líquido intracelular en las células, 40%. Y el líquido extracelular era el 20%. Teníamos un 15% a nivel intersticial y un 5% a nivel intravascular. Bien, acá llegamos a este gráfico donde se les muestra cuál es la composición química de los compartimentos fluidos. Esto después, cuando hagan la parte de la guía, es una de las preguntas teóricas. Creo que tienen un esquema que es exactamente igual, es este mismo gráfico que les pregunta qué conclusiones pueden extraer de este gráfico. Y bueno, va a ser más o menos lo que les voy a contar ahora. Fíjense que es un gráfico en el cual tenemos los 3 tipos de fluidos. Tenemos el plasma, tenemos el fluido intracelular o líquido intracelular y el fluido intersticial. Para que vean más o menos cuál es la distribución de los iones y de las proteínas también en estos 3 líquidos. Fíjense, voy a empezar mencionando las características del líquido intracelular, porque después lo que es plasma y fluido intersticial son bastante parecidos. Si se fijan a simple vista, tenemos sodio y cloro mayoritariamente en el plasma y eso se repite en el intersticial. Así que, bueno, comenzando con el líquido intracelular, adentro de las células, ¿qué es lo que va a predominar? Vamos a tener dentro de las células mucho potasio, va a haber algo de magnesio, vamos a tener ácidos orgánicos, hay proteínas también, pero fíjense que hay muy poquito cloro adentro de la célula. Tenemos algunos fosfatos, unos pocos sulfatos, bicarbonato, también hay poco, y sodio, fíjense que hay muy poquito. Comparativamente, fíjense que fuera de la célula, en el fluido intersticial, estas proporciones, no todas, pero algunas se invierten. Fíjense que si dentro de la célula teníamos sodio y cloro, muy poquitita cantidad, fíjense fuera de la célula que sodio y cloro son los predominantes. Potasio hay muy poquito, fíjense que adentro de la célula había mucho potasio, bueno, afuera hay muy poquito. También tenemos algo de calcio, bicarbonato, ¿sí? Hay otros, pero estos son los iones principales para hacer la comparación. Y fíjense que si comparamos el fluido intersticial con el plasma son bastante parecidos. También en el plasma hay mucho sodio, mucho cloro, bastante bicarbonato, tenemos poco potasio, tenemos calcio, pero fíjense que en el plasma tenemos una proporción importante de proteínas, ¿sí? A nivel de plasma, la albúmina es una proteína, digamos que todas las proteínas son importantes, pero la albúmina sería como la que le sirve al organismo para mantener la presión oncótica
y evitar que la sangre, que el agua que se encuentra en la sangre salga de los vasos sanguíneos, ¿sí? Así que bueno, lo que tienen que hacer entonces en esa... Acá hay una consulta, Sí, Mari. Dice, profe, ¿estas diferencias son entre el interior celular y el exterior? Pregunta Cecilia. sí, Cecilia, lo que es, acá tienen fluido intracelular, vendría a ser dentro de la célula, Claro. y el fluido intersticial es fuera de la célula. Lo que pasa que el plasma también se considera que está fuera de la célula, ¿sí? O sea, en ese cuadrito, tanto el plasma como el fluido intersticial están fuera de la célula. Lo que pasa es que están los tres para hacer la comparación de similitudes y diferencias. Luz nos pregunta Sí. si eso tiene algo que ver con la bomba de sodio y potasio, no sé a qué se refiere. Bueno, en realidad la bomba de Mm. sodio-potasio es la que mantiene estas proporciones Ah, de sodio y potasio. Justamente, eh, ustedes piensen que, vieron que siempre dice, hay gente que es hipertensa, entonces tiene que reducir el consumo de sodio. O hay gente que dice, no, yo como sin sal porque si no me hincho. Bueno, el sodio es un ion que tiene la capacidad de atraer agua. Ustedes piensen, después más adelante en los sistemas de transporte igual lo vamos a ver, pero ya que vino la pregunta al caso, si ustedes piensen que la bomba de sodio y potasio lo que hace es gastar energía para qué, para expulsar 3 sodios e ingresar 2 potasios. Eso es continuo y permanente. ¿Qué pasa? Si por algún problema a nivel metabólico esa bomba de sodio y potasio deja de funcionar en la membrana, el sodio, por un tema de gradiente de concentración que ya vamos a ver, como dijimos, hay mucho sodio fuera de la célula. Entonces, si esta bomba no funciona bien, el sodio entra a la célula. Y el sodio no entra solo, entra con agua. Y si la célula se llena de sodio, se llena de agua, se hincha y llega un momento que estalla, ¿sí? Así que digamos que nos adelantamos un poquito, pero la bomba de sodio y potasio es fundamental para mantener estas proporciones que vimos en el cuadrito. No sé si quedó claro, más o menos, porque como que nos adelantamos un poco al tema. y Cecilia nos dice o pregunta si en los vasos es igual que en la célula. El Eh, interior, quiero pensar que la pregunta, no sé. distribución, y no, en los vasos No. sanguíneos, ahí tenés la sangre, todos los componentes de la sangre que les mostré hoy en ese tubo de ensayo. Ahí tenemos las proteínas plasmáticas, tenemos todos los iones, ¿sí? Digamos que en los vasos sanguíneos Hay otros componentes más que tendríamos, el plasma. claro, en los vasos sanguíneos en realidad vas a tener lo que está acá en el cuadrito, lo que dice plasma, tenés todo esto, más los componentes celulares, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y también las plaquetas que, si bien no son células por sí mismas, son fragmentos de células mayores, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? A ver, no Eh, contestan. Sí, ahí dice que sí, Juan. bueno, Juan dice que sí. ¿Y ustedes, chicas? Y Porque Luz, Cecilia, ahí sí, está, Cecilia ahí dice está. que sí. Bien, si no se entiende, me preguntan de nuevo. Busco otra forma de explicarles. No hay problema. Bien, bueno, si quedó claro, continuamos. Sí. Ujú. Bien. Hoy les había mencionado al pasar que existían distintos tipos de membrana de acuerdo a su permeabilidad. La permeabilidad va a ser la capacidad de dejar pasar o no ciertas sustancias. Entonces las vamos a dividir en tres. En primer lugar, tenemos las membranas permeables, que son las que permiten el pasaje de todo, tanto de soluto como de solvente, ¿sí? Acuérdense que el solvente universal es el agua, así que, y solutos, cualquier sustancia que esté disuelta en el agua. En segundo lugar, tenemos las membranas semipermeables. Estas van a dejar pasar al solvente siempre, pero algunos solutos a veces sí, a veces no, ¿sí? De acuerdo
obviamente al sistema del cual estemos hablando y al estado de la célula, si se quiere. Y dentro de las membranas semipermeables hay un tipo especial que son las membranas de permeabilidad selectiva. Ese es el caso de la membrana celular. Y por último tenemos las membranas impermeables, que como el nombre lo dice, no deja pasar nada, ni al soluto ni al solvente. Y esto que les estoy comentando lo tienen esquematizado abajo a la izquierda en ese dibujito. Tenemos la impermeable a la izquierda. Fíjense que tenemos el solvente, que sería el agua de color celeste, y las partículas disueltas, bueno, en la membrana impermeable no permite el pasaje de ninguna de las dos cosas. La semipermeable va a permitir el pasaje del solvente y puede llegar a permitir el pasaje de algún soluto, que acá no se esquematizó ninguno, pero algunos pueden llegar a pasar. Y la membrana permeable permite el pasaje de todo, tanto de soluto como de solvente. En esta diapositiva lo que tienen para ver es la estructura, en forma esquemática obviamente, de una membrana celular. Esto lo van a ver en detalle después en biología, pero para el tema de hoy que nos interesa, necesitamos saber un poquitito de cómo está formada una membrana celular. Fíjense que se dice que está formada por una bicapa lipídica o bicapa de fosfolípidos. Esos fosfolípidos son estas estructuras que tienen una cabeza y dos colitas. Se dice que la cabeza es polar y las colas son no polares, ¿sí? Esto es por un tema de afinidad o no por el agua, ¿sí? Las colas no polares son hidrofóbicas, por lo tanto repelen el agua, por eso están enfrentadas entre sí en espejo, ¿sí? Y las cabezas, que son polares o hidrofílicas, están hacia el exterior celular y el interior celular, ¿sí? Supongamos que acá en la parte superior sería el exterior celular y acá en la parte inferior sería el interior celular, ¿sí? Las cabezas polares están hacia afuera y hacia adentro. Bien, otros componentes de esta membrana, obviamente, hay glúcidos a nivel de la superficie, sobre todo en la superficie externa, que van a formar una estructura especial que se llama glucocálix. Y después tenemos distintas proteínas. Algunas son superficiales o periféricas, como estas que están acá. Y después hay proteínas transmembrana, se llaman así porque justamente atraviesan la totalidad de la membrana y tienen diferentes funciones. Entre ellas, algunas proteínas van a actuar como canales para permitir el pasaje de distintas sustancias. Bien. Hoy más temprano les había mencionado, cuando me hicieron la pregunta de la bomba de sodio y potasio, yo les dije que el sodio podía ingresar porque estaba más concentrado afuera de la célula que adentro y que ingresaba con un gradiente, pero bueno, les tengo que definir qué es el gradiente. Por definición, gradiente es la variación de una magnitud en función de la distancia y específicamente vamos a hablar de la variación de la concentración, esa va a ser nuestra magnitud, en función de la distancia, que acá está simbolizada como delta X, ¿sí? Y fíjense, bueno, acá está esquematizado una membrana de permeabilidad selectiva que está separando dos compartimientos dentro del recipiente, ¿sí? Para poder observar, o en realidad para que se produzca el desplazamiento de agua o de solutos a través de la membrana semipermeable, sí o sí tiene que haber una fuerza impulsora. Y esa fuerza impulsora es la que genera este movimiento, ¿sí? Ahí sigo aceptando gente porque parece bien.
Justo veo un comentario. La membrana selectiva algunos pasan y otros no. Eso varía mucho. Por un lado, de las sustancias que están disueltas, pueden atravesar o no la membrana de acuerdo al tamaño de esa partícula, por un lado, y por otro lado, de acuerdo a la carga. ¿Sí? Después vamos a ver más adelante, y sobre todo eso lo vamos a hablar mucho en la clase que viene, porque vamos a decir, y se sabe y se ha estudiado, que el potasio pasa mucho más fácilmente por la membrana que el sodio, por ejemplo. Pero esas son propiedades particulares de las membranas, ¿sí? Porque ustedes me van a decir, pero los dos tienen carga, tanto el sodio como el potasio tienen carga positiva, en eso no se distinguen. Pero bueno, tienen diferente peso atómico, tienen distinto tamaño, y aparte depende de las propiedades en sí de la membrana, ¿sí? No sé si más o menos se entendió, porque en realidad la clase de hoy es bien, bárbaro. La clase de hoy, tiene bastante contenido, pero nos sirve de puntapié para entender lo que viene, la clase que viene, que va a ser todo lo que es transmisión del impulso del nervioso, los potenciales de acción y demás. Bien, entonces, ustedes habíamos llegado hasta la definición de gradientes, variación de una magnitud en función de la distancia. Y este gradiente, me faltó comentarles, se va a generar en función de la estructura de la membrana. ¿Qué tipos de gradientes existen o se conocen por lo menos? Tenemos el gradiente de concentración o químico. Por ejemplo, la concentración de sodio que se encuentra a ambos lados de la membrana. Y en general, cuando hablamos de concentración de iones, lo vamos a expresar en mili equivalentes por litro. Es una forma común que van a ver ustedes en los libros. Cuando lean algo o vayan a consultar algún libro, se expresan así, mili equivalentes por litro. También existe otro gradiente, que es el gradiente eléctrico, que es el que depende de las cargas, como les estaba mencionando hoy. La diferente distribución de los iones a uno y otro lado de la membrana dependiendo de su carga. Y ahí tienen el ejemplo del sodio, pero hay un montón. Hay sodio, cloro, potasio, bicarbonato, ¿sí? Hay muchos. Algunos con carga positiva, otros con carga negativa. El ion bicarbonato y el cloro son aniones, porque tienen carga negativa. El sodio, el potasio, el magnesio, el calcio son cationes porque tienen carga positiva. Y de la combinación de estos dos gradientes, el de concentración y el eléctrico, surge el gradiente electroquímico, que es la combinación de los dos. Bien. Entonces, acá tienen como a modo de recuadro, cada vez que tengamos una partícula con carga cuya concentración sea diferente en los compartimientos del organismo y a su vez haya una diferencia de potencial, se va a generar, por supuesto, los dos gradientes simultáneos, el químico y el eléctrico. Así que a nivel de las membranas celulares vamos a decir que existe un gradiente electroquímico. Bien. Como estamos hablando de pasaje de tanto de solvente como de solutos a través de la membrana, tendríamos que definir en este momento qué es la difusión, porque inclusive es una palabra que uno utiliza cotidianamente. La difusión es el proceso por el cual las moléculas que están en solución van a ocupar todo el volumen disponible debido a la fuerza impulsora o movimiento térmico. Nosotros antes, cuando dábamos clases presenciales, les mostrábamos un ejemplo simple y práctico de difusión. Tomábamos un vaso de vidrio, un vaso de precipitados, colocábamos alcohol y en ese vasito colocábamos una gota de tinta y la dejábamos desde el principio de la clase hasta el final. Lo que pasaba era que al principio la gota, ni bien caía en el alcohol, se iba al fondo del vaso, pero después
esas partículas de la tinta empezaban a difundir a través de todo el alcohol hasta que llegaba un momento que se distribuían esas partículas de tinta de manera homogénea en toda esa solución. Entonces, digamos que esa sería la difusión, es el movimiento de esas partículas que obviamente depende de la temperatura. Si nosotros, esto es para cualquier solución, si nosotros colocamos, tenemos una olla con sal y la queremos diluir con el agua fría, por más que la revolvemos con una cuchara, nos va a costar o vamos a tardar mucho en diluir. En cambio, si tenemos el agua y la empezamos a calentar o directamente es agua caliente, le echamos sal, se va a disolver muy fácilmente. ¿Por qué? Porque esas partículas de cloruro de sodio van a difundir mucho más rápido por la agitación térmica. Eso es un ejemplo, digamos, práctico de lo que sería difusión. Ahora, si nosotros quisiéramos cuantificar, es decir, saber qué cantidad de moléculas se desplazan de un lugar a otro atravesando la membrana por unidad de tiempo, en realidad de lo que estamos hablando es del flujo. El flujo lo vamos a simbolizar con la letra J mayúscula y lo vamos a definir como la cantidad de sustancia en moles que atraviesa determinada sección perpendicular a la dirección de desplazamiento por unidad de tiempo, que es el segundo. Bien, esta es la definición de flujo tal cual, pero fíjense que acá abajo esa definición la tenemos resumida en la ecuación. Flujo, J, es igual a delta N, que es el número de moles, sobre delta T, que es la variación del tiempo en segundos. ¿Sí? ¿En qué se expresa flujo entonces? En moles por segundo. Lo que tenemos que distinguir es que existen dos tipos de flujo. Vamos a hablar de flujo unidireccional y de flujo neto. Si tenemos dos compartimientos, como veníamos hablando hoy, separados por una membrana, y las concentraciones son iguales, supónganse que tenemos una solución de glucosa, por ejemplo, que tiene la misma concentración a un lado y otro lado de la membrana, se dice que hay un flujo unidireccional del lado 1 al lado 2 y también al revés, desde el lado 2 hacia el lado 1, pero va a ser de igual magnitud, porque las concentraciones son iguales, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo en uno de los compartimientos pongo una solución de glucosa que está el doble de concentrada? Está mucho más concentrada. En este caso los flujos no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque supongamos que en el compartimiento 1 tengo la glucosa mucho más concentrada y en el 2 está más diluida. En la naturaleza todo tiende al equilibrio, entonces el agua que está en 2 tiende a ir hacia el compartimiento 1. Eso es lo que va a generar un flujo neto de difusión. Y ahí tienen la ecuación de cómo se calcularía el flujo neto, ¿sí? El flujo neto lo calculamos mediante la diferencia entre los dos flujos unidireccionales, es decir, el flujo de 1 hacia 2 menos el flujo de 2 hacia 1. Y ahí me da el flujo neto, es decir, me va a decir hacia qué lado se está desplazando el solvente. Acá lo tienen en forma esquemática, lo mismo que les estaba explicando. Flujo unidireccional, dijimos que cuando en 1 y en 2 las soluciones tienen la misma concentración. Fíjense que las flechitas estas son las flechitas que me indican flujo unidireccional. Son del mismo tamaño, ¿sí? Porque el agua se mueve libremente para los dos lados. Pero en el de abajo, fíjense que tenemos en el compartimiento 1 glucosa 200 milimol por litro y en el compartimiento 2 tenemos la mitad, tenemos 100 milimol por litro. Entonces acá, fíjense que las flechas son diferentes,
¿Por qué? Porque si bien hay movimiento libre de agua, de solvente, el flujo va a ser mucho mayor de este hacia este. En realidad, hasta que llega a un equilibrio. Después van a terminar siendo así, se van a equilibrar los flujos. Marí, Sí, acá Cecilia te pregunta si eso pasa en una membrana semipermeable entre lo que sería el compartimiento intracelular y el extracelular. sí, esto Sí. pasa en la célula animal, en el organismo, todo el tiempo. Todo el tiempo está en movimiento, tanto el agua como los iones. Sí, sí. Bien. Bueno, esto también era una animación, pero lamentablemente en esta computadora no me funciona el PowerPoint, así que, pero esto después cuando lo miren, les aconsejo que entren después, hoy no porque por ahí están cansados, pero mañana o pasado entren a la Moodle, a la presentación que está en formato video y PowerPoint, cualquiera de los dos, y esto lo van a ver en formato animación para que vean de qué manera se modifica el flujo y el flujo neto. Acá tienen un... Ah, bueno, hay alguien más que quiere ingresar. Acá tienen nuevamente la definición de flujo neto de difusión en forma resumida. Decimos que es el pasaje de soluto desde un lugar de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración. Como estamos hablando de flujo, tenemos que introducir en este punto una ley, que es la ley de Fick. Lo que relaciona esta ley es el gradiente de concentración que habíamos visto hoy con otras cosas, con el área o sección de la membrana y también con el coeficiente de difusión que es propio de cada sustancia. Acá me quedó el cuadro desplazado, pero bueno, iba más abajo. Esta ley de Fick entonces dice que el flujo, J mayúscula, que habíamos dicho que se expresaba en mol sobre segundo, es igual al coeficiente de difusión, que es específico de cada sustancia, que se expresa en centímetros cuadrados sobre segundo, multiplicado por el gradiente de concentración, que es todo esto es gradiente de concentración, multiplicado por el área o sección en centímetros cuadrados. Si ustedes reemplazan cada una de estas variables por las unidades que tienen acá, les tiene que quedar que el flujo se expresa en mol sobre segundos, que es lo que nos decía la definición. Bien, ahora sí, ya que hablamos un poco de los tipos de membrana, vamos a hablar, y estamos diciendo que hay movimiento a uno y otro lado de la membrana, vamos a empezar ahora a hablar de los tipos de transporte. Hay sustancias que atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración, es decir, porque están más concentradas de un lado que de otro. Entonces ahí se genera el gradiente de concentración. Esas sustancias van a atravesar la membrana sin gasto de energía. Por eso se le dio el nombre de transporte pasivo. En cambio, hay otras sustancias que para atravesar la membrana, generalmente en contra del gradiente de concentración, va a tener que gastar energía. Por eso, como hay gasto de energía, se le llamó transporte activo. Volviendo un poco a lo de difusión, lo que pasa que me parece que esta diapositiva tendría que haber estado más arriba, porque difusión ya dijimos que era el movimiento de partículas desde una zona donde se encuentran en mayor concentración a donde se encuentran en menor concentración. Así que esto en realidad ya lo charlamos. Este sería el ejemplo de la gota de tinta en el alcohol que les decía hoy. Nosotros tiramos la gotita de tinta, estas son todas las partículas que empiezan a difundir y a moverse hasta que llegan al equilibrio distribuyéndose de manera homogénea. Me tengo que acordar para la próxima de reubicar esa diapositiva. Bien.
Volviendo a los tipos de transporte, dijimos que en el transporte pasivo no hay gasto de energía y estas moléculas atraviesan la membrana a favor del gradiente de concentración. Existen dos tipos de transporte pasivo. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es el mecanismo por el cual atraviesan la membrana las partículas que son solubles en lípidos o que son muy pequeñas y que atraviesan los espacios entre los fosfolípidos, ¿sí? Por ejemplo, los gases respiratorios atraviesan las membranas libremente por difusión simple. Y el otro ejemplo serían las hormonas esteroides porque son liposolubles. Si son liposolubles es que estas hormonas tienen la capacidad de solubilizarse en lípidos. Así que estos son dos ejemplos de difusión simple. Pero también tenemos otro caso, que es la difusión facilitada. En este caso, cuando las partículas son poco permeables o impermeables a la bicapa lipídica, necesitan una ayuda extra, digamos, es decir, que estas partículas van a necesitar canales o transportadores específicos para poder atravesar la membrana. También es sin gasto de energía, pero por sí solas no lo pueden hacer, entonces utilizarán canales, como el caso del sodio, o también pueden utilizar proteínas transportadoras, como es el caso de la glucosa. Estos son simplemente ejemplos como para que tengan una idea de qué tipo de sustancias necesitan un poquito de ayuda para poder atravesar la membrana. Marí, Sí. Acá, por un lado, Úrsula te pide que vuelvas a mostrar la diapo de la de transporte, y por otro lado, Agustina está pidiendo que expliques otra vez lo de difusión simple y facilitada porque se les cortó el audio. Bueno, sí, difusión simple y facilitada y... Y la diapo de transporte. La de transporte, espérate. A ver. La general. Esa. Calculo que debe ser esa. Pero esto ustedes lo tienen todo en la Moodle, chicos, ¿eh? No sé, pero... Sí, sí. Esto está todo. Yo hoy les estoy dando la clase teórica sin tanto detalle porque no vamos a llegar, sino... No. Pero esta misma información la tienen en formato video en Moodle, así que... digamos, lo que está escrito ahí es lo mismo que tienen allá, no es que tienen que copiar ni nada porque es información que ya tienen. Para anotar algo, está perfecto. Sí, sí, me parece bárbaro. Y me habías preguntado que repita nuevamente... sí, lo de difusión simple y facilitada. Sí, cómo no. Bien, habíamos dicho que dentro del transporte pasivo, que es el movimiento de partículas sin gasto de energía, se puede producir de dos maneras diferentes. Por difusión simple, aquellas sustancias que son muy pequeñas, como el caso de los gases respiratorios, ustedes piensen, no sé, el oxígeno, el dióxido de carbono y también algunos otros gases, atraviesan libremente las membranas. Y también las hormonas esteroides porque tienen la propiedad de ser liposolubles. Como son liposolubles, se solubilizan en los lípidos de la membrana y también la atraviesan por difusión simple. El caso contrario, hay partículas que no pueden atravesar de manera tan simple la membrana, ya sea por su tamaño o porque tienen carga. Entonces, en este caso necesitan ayuda de canales, como es el caso del sodio, atraviesa la membrana a través de canales específicos de sodio, y el caso de la glucosa, que utiliza proteínas transportadoras para lograr atravesar esa membrana. Todo esto, no se olviden, es sin gasto energético, por eso es transporte pasivo. Acá lo tienen en forma de esquema. Transporte pasivo por difusión simple, acá tienen el ejemplo del dióxido de carbono, pero también hay otros gases como el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Difusión simple. Difusión facilitada, por ejemplo, acá se quiso esquematizar
la molécula de la glucosa, que utiliza este transportador específico de glucosa, y también a través de canales, la difusión facilitada también, pero por canales, en el caso del sodio, por ejemplo. ¿Qué pasa con el transporte activo? Habíamos dicho que en el transporte activo hay gasto de energía. Generalmente esto sucede cuando hay una partícula o una molécula que tiene que atravesar esa membrana, pero en contra del gradiente químico o electroquímico. Entonces, en este caso, sí o sí la célula va a gastar energía. ¿De dónde proviene esa energía? Puede venir de procesos metabólicos, en ese caso vamos a hablar de transporte activo primario, o del desplazamiento de otras sustancias químicas, y en ese caso se habla de transporte activo secundario. Vamos a ver de a una y con algún ejemplo para que se entienda. El caso del transporte activo primario sería el ejemplo de la bomba de sodio y potasio. En este caso, la energía proviene del metabolismo celular, ¿sí? Y esto se produce con gasto de energía porque justamente la célula, yo hoy les decía, cuando nos adelantamos un poquito, que la célula permanentemente se encuentra expulsando 3 sodios e ingresando 2 potasios al interior de la célula. El sodio que expulsa la célula para afuera es en contra del gradiente, porque habíamos dicho que fuera de la célula hay mucho sodio. Bueno, la célula tiene que sacar sodio en contra del gradiente de concentración. Y lo mismo pasa con el potasio. El potasio, que está muy concentrado en la célula tiende a ingresarlo. Voy a ver si le puedo hacer un poquito de zoom a la imagen. Acá, esta es la bomba de sodio y potasio, para que se vea un poquitito más cerca. Acá tienen el gradiente electroquímico de sodio. Electroquímico porque depende de la concentración y de la carga. Fíjense que el sodio en color azul está muy concentrado afuera de la célula, y el potasio, que está en color naranja, está muy concentrado dentro de la célula. Permanentemente, en condiciones normales, la célula tiende a expulsar 3 sodios. Acá está muy chiquitito, pero dice 3, acá expulsa 3 sodios e ingresa 2 potasios con gasto de una molécula de ATP. Esto es permanente y es una demanda metabólica enorme, pero para que la vida, digamos, para mantener la homeostasis y que el animal lleve una vida normal, esto tiene que funcionar permanentemente durante la vida del animal. Bien, entonces, dijimos que la bomba de sodio y potasio es el ejemplo de transporte activo primario. ¿Por qué? Porque la energía la aportan los procesos metabólicos. El otro caso era el transporte activo secundario, y en este caso la energía para que se produzca este transporte lo proporciona otra molécula u otra sustancia que se mueve en sentido contrario o en el mismo sentido. ¿Cómo va a ser? En el caso del contratransporte o antiport, en este caso la molécula que me aporta la energía se desplaza en sentido contrario y a favor de su gradiente. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, hay un transportador de sodio e hidrógeno o de cloruro y bicarbonato. Es decir, el transportador de sodio e hidrógenos, ¿cómo funcionaría? El sodio se desplaza en contra del gradiente de concentración, es decir, necesita energía. ¿Quién se la aporta? El hidrógeno, que se desplaza en sentido inverso. Si el sodio sale, el protón o hidrógeno entra. ¿Quién aportó la energía? El hidrógeno. ¿Por qué mecanismo? Contratransporte. Lo mismo pasaría con el cloruro y el bicarbonato. El otro caso de transporte activo secundario es el cotransporte. En este caso, las dos moléculas se desplazan en el mismo sentido.
En el anterior, una entra y la otra sale. En cambio, en el cotransporte van las dos para el mismo lado, ya sea que ingresen o que salgan de la célula, pero las dos van juntas. Y en este ejemplo podemos mencionar el transporte de sodio y glucosa. Por ejemplo, creo que un ejemplo de este transportador es a nivel de las células intestinales. A nivel del intestino se produce la absorción de los diferentes nutrientes. Bueno, a nivel de esas células intestinales hay un transportador que lleva sodio y glucosa, ¿sí? En este caso, se desplazan en el mismo sentido. Así que es el otro ejemplo de transporte activo secundario. Bien. Acá lo tienen en forma esquemática. Tenemos, a ver, porque me quedó medio grande la pantalla. Ahí. Transporte activo, pasivo y activo. Acá tenemos los dos, para no olvidarnos. Transporte pasivo, dijimos, por difusión simple, como esta partícula que ven acá, a través de canales o a través de transportadores. Y el transporte activo, dijimos que podía ser o transporte, como el último caso que vimos, o contratransporte, porque una ingresa y la otra egresa, ¿sí? En los dos sentidos. Bien. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Seguimos un poquito más? Me quedan... Por ahora bien, Mari, por ahora estamos Bárbaro. bien. Ya son 10:30. Sí, me quedan unas poquitas, por eso quería preguntar cómo venían, porque me quedan, no sé, a ver, 10 diapositivas, no es mucho. Y después sí hacemos un descansito, si les parece. Bien. Bueno, bien, Bárbaro. dicen los chicos acá. Así, perfecto, mejor así terminamos con la teoría. Ahora tenemos que hablar un poquitito de lo que es ósmosis, presión osmótica y osmolaridad. Son algunos conceptos que tenemos que definir y que nos van a servir después para la ejercitación. Vamos a definir ósmosis como la difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Fíjense que siempre resaltamos que seguimos hablando de membranas semipermeables porque es la que tienen los organismos vivos. ¿Y desde dónde se mueve el agua? Desde una región de menor concentración de soluto a una región de mayor concentración de soluto. Y acá tienen un esquema de las moléculas de agua y estas que son las moléculas de azúcar. Ósmosis se aplica específicamente a la difusión de agua a través de la membrana. Ahora tenemos que definir presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para evitar el movimiento de solvente. Sería lo contrario, ¿sí? Si ósmosis decimos que es el movimiento de agua, presión osmótica es la presión que hay que ejercer para evitar ese movimiento de agua, desde la solución más diluida hasta la más concentrada, y siempre separados por una membrana semipermeable. Hay un caso especial de presión osmótica, que es la presión que ejercen las proteínas en el plasma, y se les dio un nombre especial, y fue el de presión oncótica. Y vamos a definir la presión oncótica como la presión osmótica que desarrollan las proteínas en el plasma, obviamente adentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Específicamente se le puede llamar también presión coloidosmótica. Y obviamente resulta fundamental para el intercambio de fluidos, tanto a nivel intravascular como en el líquido intersticial. Esto lo van a ver muy bien en detalle el año que viene en fisiología. Cuando vuelvan a retomar esto de los compartimientos, en fisiología les van a resaltar mucho la función de las proteínas, tanto dentro de los vasos sanguíneos como a nivel del líquido intersticial. Porque, Mari, sí. hay alguien que tiene prendido el micrófono y se escucha mucho ruido, muchas voces, un No, televisor. voy a cerrar la ventana, ahora te cuento.
Tengo vecinos ruidosos y Ah, hablan pensé, más fuerte que yo. sí, se escuchaba como que no se escuchaba claro porque por ahí era un televisor o algo que alguien tenía Sí, prendido. es Perdón. casi como una televisión prendida, sí. Perdón que te interrumpí, ¿eh? No, pero mejor así retomo un poquitito, porque si no se entendía nada. No, no, se entendía, pero se escuchaban esas voces que por Ah, ahí distraen a los chicos o alguien, viste, que no sabía sí. que tenía la tele prendida y se escuchaba. Listo, perdón. No, bárbaro, me cerré la Ahí, ventana, es como que es de noche para mí, puede llover, es lo mismo, porque ahora volvió el silencio, estaba pero, bastante ruidoso. sí, bastante molesto y es difícil hablar así también. Bueno, bueno, entonces, resumen de esto, la presión osmótica es la presión que se necesita para evitar la difusión del agua. Y específicamente la presión osmótica que desarrollan las proteínas en el plasma es la presión oncótica. O también coloidosmótica. Se le llama coloidosmótica justamente porque dijimos al principio que las proteínas son coloides. Así que también se le puede llamar coloidosmótica. ¿Cómo podemos calcular la presión osmótica? Y esto es lo que les va a interesar para aplicar hoy. Esta es en azul tienen resaltada la fórmula general. Lo que pasa que fíjense que de esta fórmula general derivan otras. ¿Qué fórmula voy a usar? Depende de los datos del ejercicio. Así que, fíjense, presión osmótica la vamos a simbolizar con la letra griega pi. ¿En qué unidad la vamos a expresar? En atmósferas. En estos ejercicios siempre la presión les tiene que quedar en atmósferas. Se los aclaro porque en la clase pasada vimos distintas unidades de presión. Vimos pascales, milímetros de mercurio, varias, hectopascales. Existen un montón de formas de expresar la presión. Bueno, la presión osmótica la vamos a expresar en atmósferas. Fíjense que tenemos la letra N. N es el número de moles de solutos. La letra R, que es la constante universal de los gases ideales, esa ya la conocen porque en el curso de ingreso ya la usaron para hacer algunos ejercicios. Esta constante vale 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol. T mayúscula, que es la temperatura absoluta, pero expresada en Kelvin. Es decir, si en el ejercicio, que hay varios, tienen la temperatura que se las dieron en grados Celsius o grados centígrados, ustedes lo van a tener que pasar a Kelvin para poder hacerlo. Y todo eso dividido volumen, y el volumen siempre expresado en litros. Fíjense que la primera ecuación que deriva de esta, tenemos que presión osmótica por volumen, volumen está multiplicando porque lo sacamos de acá que estaba dividiendo y pasó multiplicando. Es igual a, y fíjense, masa sobre peso molecular. Esto es porque el número de moles se calcula así, como masa sobre peso molecular. A ver si puedo escribir. Bueno, creo que quiere ingresar alguien ahí. A ver si puedo escribir con este mouse, encima me cuesta, pero bueno. N, que es el número de moles. Ah, qué lindo que me quedó. A ver, vamos a hacer otra prueba. N, que es el número de moles, es igual a masa sobre peso molecular. Esto ténganlo a mano o no se lo olviden, y si no, háganse como un ayuda a memoria, porque a veces les piden calcular el número de moles, pero los datos ustedes tienen que saber identificar que a partir de masa y peso molecular yo puedo obtener el número de moles. Eso es lo que está reemplazado acá. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Después, fíjense que también tenemos en la segunda ecuación que presión osmótica es igual a C por R por T. C es la concentración molar. Si C es la concentración molar, es lo mismo que decir moles por litro. A ver, voy a usar otro color. C es moles por litro, así que la letra C me estaría reemplazando
N sobre B. O sea que T es igual a N sobre número de moles sobre volumen, ¿sí? Y fíjense que la ecuación que está abajo es la misma, pero le agregaron la letra I acá adelante. Esta letra I es un factor de corrección que se llama así como ven acá, factor I de Van Hoff. Y es un factor de corrección que se empezó a utilizar y se debe aplicar para el caso de cálculo de presión osmótica de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son sustancias que se pueden disociar en sus componentes. Por ejemplo, el cloruro de sodio, por un proceso de electrólisis, se va a disociar en, por un lado, sodio y por otro lado, cloro, ¿sí? No sé, el cloruro de potasio también, potasio por un lado, cloruro por el otro. O ácido clorhídrico, bueno, los protones por un lado, el cloro por el otro. Todos esos son electrolitos. Entonces, si en un ejercicio tienen cualquiera de esas sustancias, la fórmula que usen sí o sí tiene que llevar el factor de corrección I. Si por el contrario no es ningún electrolito y están en el ejercicio les están hablando de la glucosa, el I lo pueden poner o no. En ese caso, el I vale 1 en el caso de los no electrolitos, ¿sí? Si no, directamente para la glucosa van a usar esta fórmula que está acá. No consideran el factor I. Bueno, y la última sería la misma ecuación que al principio, pero completa, ¿sí? Es la misma que esta general, pero con el I adelante. Así que bueno, esta diapositiva, digamos, con todas estas variantes de ecuaciones, por ahí estaría bueno que la tengan a mano, porque después cuando hagan la ejercitación, para darse cuenta qué ecuación usar, depende de los datos que... Acá Luz dice que no entendió. No sé qué no entendió, pero Luz. no sé qué parte. Dice, no entendí eso. La parte de la I. Sí, el factor I es un factor de corrección que lo vas a tener que usar en esta ecuación de presión osmótica cuando en el ejercicio te pidan calcular la presión osmótica de una solución de cloruro de sodio al tanto por ciento, por ejemplo. Digamos que el factor I lo vas a usar siempre que estés hablando de electrolitos. ¿Y qué son los electrolitos? Las sustancias que se disocian en sus componentes. Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, cloruro de potasio. Todas las sales en general se pueden disociar. Las sales y los ácidos. En cambio, hay no electrolitos, y en ese caso el factor I no lo necesitas, porque cuando pones glucosa en agua, o sacarosa, o glicerol, cuando los diluís no se disocian, porque es una partícula por sí misma. Esos son no electrolitos. Entonces, en ese caso, no necesitas ese factor de corrección. No sé si ahora quedó un poquito mejor. Si se entendió, va. Alicia era, ¿no? Sí. No, Luz. Luz. Ahí está. Y Cecilia, ¿todas las fórmulas son una sola? Sí, en realidad todas derivan de una. Si se quiere, la fórmula general sería esta de acá. No tengo para dibujar. La fórmula general, digamos, es esta. Vos a partir de esta ecuación podés derivar las otras, porque acá se puso como fórmula central esta, pero para mí la más resumida es esta. Después vos de acá podés decir que la concentración es número de moles sobre volumen, y a su vez número de moles es igual a masa sobre peso molecular, ¿sí? Yo creo que la fórmula general sería esta. A ver si se las puedo copiar. Creo que sí. Acá en el chat. A ver si me deja. Uy, bueno. Bueno, esto es pi. Ahí está. La fórmula general sería esa que les puse ahí. La letra pi no me sale, así que tuve que escribir pi.
Pero la fórmula general es esta. Después vos sabés que concentración es igual a número de moles sobre volumen. Y a su vez sabés que número de moles es igual a masa dividido peso molecular. Así que en realidad la primera ecuación, si se quiere, es la primera que les puse ahí arriba. Y a partir de esa derivan todas las demás de acuerdo a los datos que tenga. No sé si ahí quedó. En realidad la ecuación es una sola, de la cual derivan las otras de acuerdo a los datos que tengas en el enunciado. Después yo creo que lo van a comprender un poco más a la hora de que la apliquen ustedes, la fórmula. Ahí quedó, perfecto. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más que ya queda poco. ¿Para qué estamos estudiando las presiones? ¿Cómo se calcula la presión osmótica? Porque tenemos que tener en cuenta que el día de mañana, cuando ustedes se reciban, seguramente van a tener que administrar fluidos a un animal. Viene un animal deshidratado, por ejemplo, y ustedes van a administrar fluidos. ¿Qué fluido? ¿Cualquiera? No. Lo más habitual es que utilicen una solución fisiológica de cloruro de sodio porque es lo que más comúnmente hay en todas las veterinarias. Esa solución de cloruro de sodio, generalmente al 0,9%, o 0,85% más específicamente, se dice que es isotónica con respecto al interior celular. Isotónica, el prefijo iso quiere decir igual, y tónica hace referencia a la tonicidad. Nosotros vamos a tomar como sinónimos tonicidad y presión osmótica como si fuera lo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hidratar a un animal, lo más común es que usemos una solución isotónica. ¿Por qué? Porque tiene la misma presión osmótica que el interior celular, porque yo no quiero que se dañen las células, ¿sí? De manera que cuando yo administro este fluido, no le altere la homeostasis celular, ¿sí? Acá tienen como ejemplo que el plasma sanguíneo es isotónico para los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque normalmente tiene que estar en equilibrio, ¿sí? El plasma sanguíneo tendría la misma presión osmótica que el interior de la célula, de los glóbulos rojos. El otro ejemplo que les mencioné yo es la solución de cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? Es isotónica con respecto al plasma. Hay otro caso, hay otro tipo de soluciones que son las hipotónicas. El prefijo hipo quiere decir menor, es decir, estas soluciones tienen menor presión osmótica que el interior celular. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua tiende a entrar a la célula, ¿sí? Porque si esta solución tiene menor presión osmótica, quiere decir que tiene menor cantidad de sustancias disueltas. Entonces, como está esas sustancias disueltas están muy diluidas, hay mucha proporción de agua, el agua va a tender a entrar a la célula. Y ahí tienen como ejemplo el agua destilada, que es hipotónica con respecto al interior de los glóbulos rojos, ¿sí? Eso es un extremo, obviamente se pone a modo de ejemplo extremo. Ustedes jamás van a inyectar agua destilada porque lo van a matar al animal, es así de simple. Se pone a modo de ejemplo extremo para que entiendan qué es una solución hipotónica. Existen algunas soluciones, bueno, yo no hago clínica, pero tengo idea que soluciones hipotónicas suelen usarse en el caso específico de los golpes de calor. En ese caso es necesario utilizar soluciones hipotónicas, pero son casos particulares. Si no tienen solución hipotónica, viene un animal con golpe de calor y le dan la que tienen, la de cloruro de sodio, ¿sí? Antes que nada, en una urgencia, les dan solución de cloruro de sodio. Lo ideal sería un Ringer lactato, pero como que es un poquito caro.
Sí. No sé, André, vos que andás más en el tema por ahí. Sí, en realidad es lo que se indica, son soluciones hipotónicas, pero no es lo que realmente se hace. Generalmente usamos solución fisiológica, es lo más rápido y responden muy bien al tratamiento, los animalitos que Claro. vienen con golpes de calor. Así que funciona muy bien la isotónica para todos los Exactamente, casos. Perfecto. exacto. Bueno, y por último tenemos las soluciones hipertónicas, que el prefijo hiper significa mayor. Entonces esto ya nos está indicando que tienen mayor presión osmótica que el interior celular. Entonces el agua tiende a salir de la célula. Es como que si se quiere, la vamos a deshidratar a la célula, ¿sí? Y ahí tienen un ejemplo, una solución de cloruro de sodio al 7,5% es hipertónica para los glóbulos rojos. Entonces ahí tienen 3 tipos de soluciones y los ejemplos de cada una, porque creo que había en la guía, eso después lo ven ustedes, había una pregunta que pedía qué tipos de soluciones o cómo se clasifican las soluciones de acuerdo a la presión osmótica y ejemplos de cada una. Bueno, eso lo sacan de acá, así que eso lo hacen después ustedes. En forma esquemática, acá tenemos la solución hipertónica, por ejemplo, una solución concentrada de sal. Si nosotros colocamos glóbulos rojos en un tubo que tiene una solución hipertónica, el agua lo que tiende a hacer es a salir de la célula. Y fíjense, acá en este esquema, si el agua de los glóbulos rojos sale, estos glóbulos rojos empiezan como obviamente se deshidratan y se arrugan y se forma lo que se conoce como crenocito, ¿sí? Por el fenómeno de crenación. Si la solución es isotónica, es decir, que tiene la misma presión osmótica que el interior celular, si nosotros colocamos estos glóbulos rojos en un tubo con solución isotónica, no les va a afectar la forma para nada, ni la forma ni la función, ¿sí? Se mantienen en equilibrio. En cambio, en la solución hipotónica, cuando colocamos glóbulos rojos en solución hipotónica, es decir, una solución muy diluida, el agua tiende a ingresar. ¿Por qué? Porque adentro de la célula hay más solutos. Entonces, la naturaleza, como dijimos, tiende a equilibrar todo. Si hay mucho soluto acá, el agua entra. ¿Cuánta agua entra? Toda la que pueda entrar al glóbulo rojo, que se empieza a dilatar, ya pierde esta concavidad que tenía, porque los glóbulos rojos normalmente tienen una concavidad, se hinchan hasta que, obviamente, empiezan a perder la hemoglobina y estallan, ¿sí? Así que ese sería el efecto que se produce cuando los glóbulos rojos son sometidos a una solución hipotónica. De esto también había otra pregunta en la guía, así que recuérdenlo después cuando vayan a hacer las preguntas teóricas. Y esto, les tiro el dato, se suele preguntar mucho en los exámenes, así que apréndanselo bien porque se suele preguntar mucho. Bien, tenemos que definir ahora osmolaridad para saber qué significa y también porque lo van a tener que aplicar. La osmolaridad nos va a indicar el número de osmoles de soluto por cada litro de solución. Acuérdense que molaridad, que lo simbolizábamos con la M mayúscula, molaridad es igual a número de moles, queda medio feo, pero moles por litro de solución. Eso es molaridad. Ahora, osmolaridad es el número de osmoles de soluto por cada litro de solución. ¿Y qué es un osmol? Acá tienen la definición. Un osmol es un mol de partículas osmóticamente activas. Y esto tiene que ver con lo que les hablaba hoy de los electrolitos. Un mol de un electrolito, como puede ser cloruro de sodio, que es el ejemplo que damos siempre, se va a
dividir en dos partículas osmóticamente activas. ¿Cuáles son esas partículas? El sodio por un lado y el cloro por el otro. Entonces, fíjense que sí o sí, cuando hablamos de osmolaridad, que se abrevia así, OSM, se va a calcular multiplicando la molaridad por el factor I de corrección que habíamos visto anteriormente, ¿sí? M, entonces dijimos que es la molaridad de la solución en moles por litro, y el factor I, que es el número de partículas en los cuales se disocia esa molécula, siempre hablando de electrolitos. Y abajo les aclara que cuando se trata de concentraciones muy pequeñas, generalmente se habla de miliosmoles. A nivel de lo que es el organismo animal, en fisiología, van a trabajar mucho con los miliosmoles. Se dice que la osmolaridad en el plasma varía de acuerdo a la especie, pero anda aproximadamente en los 300 miliosmoles. Eso es en general, puede variar desde 270 hasta 310 según la especie, pero tómenlo como un parámetro de 300 miliosmoles la osmolaridad del plasma. Y acá tienen, ya las últimas diapositivas son a modo de ejemplo. Son las soluciones, por ejemplo, en este caso, en una solución isotónica con respecto al plasma cuando colocábamos los glóbulos rojos. Esto a modo de repaso. Si ponemos glóbulos rojos en una solución de cloruro de sodio al 8,5 por mil, que es lo mismo que decir 0,85%, es otra forma de expresar, pero es la misma concentración. 0,85% es lo mismo que 8,5 por mil. Se los aclaro por las dudas. ¿Sí? Esta solución de cloruro de sodio tiene esta concentración, 150 milimolar, pero como tiene dos iones, tiene sodio y tiene cloro, va a ser 300 miliosmolar, por lo que dijimos hoy de las partículas osmóticamente activas. Dijimos que la solución es isotónica, por lo tanto no afecta a los glóbulos rojos, no va a haber hemólisis. ¿Sí? O tienen acá otro ejemplo de glucosa al 5% que les aclara que es ligeramente hipotónica, pero es tan poquitita la diferencia. Fíjense que tiene 270 miliosmoles, que era el límite inferior de la presión osmótica del plasma, que no le afecta para nada a los glóbulos rojos. Ese es el ejemplo de solución isotónica. Vamos con la solución hipotónica o también hiposmótica. En este caso, si colocamos glóbulos rojos en un tubo con solución hipotónica, con esta concentración, por ejemplo, en este caso, como la solución es hipotónica, aproximadamente en 1 hora vamos a tener hemólisis. ¿Por qué? Porque el agua tiende a entrar, ¿sí? Y fíjense el caso extremo del agua destilada, en el cual la hemólisis es instantánea porque el agua entra a una velocidad mucho mayor que en el caso anterior. Acá el agua empieza a ingresar, pero de a poco el eritrocito se empieza a distender gradualmente. En cambio, con el agua destilada, la hemólisis es prácticamente instantánea. ¿Sí? Es la solución hipotónica. Y por último, el ejemplo de la solución hipertónica es la que, como ven acá en el esquema, causaba la deshidratación del glóbulo rojo. Es una solución muy concentrada en la cual cuando colocamos los glóbulos rojos, el agua que está en el glóbulo rojo tiende a salir, estas células se van a deshidratar, ¿sí? Y se produce el fenómeno de crenación. Ahora lo tienen escrito. Crenación del eritrocito. Para terminar, si hasta acá, esto era a modo de repaso porque ya lo habíamos dicho. Estoy viendo el chat, pero no sé a qué se refiere. ¿Para qué se suele usar?
Úrsula, ¿me repetís la pregunta porque no sé a qué parte te referís? Y Lucila, Dice, en NIOS, en el factor de Van Hoff, en sí, osmolaridades por 2. el Si cloruro es de cloruro de sodio, sodio y sí, si es glucosa por 1. sí, Lucila, sí. En el caso del cloruro de sodio, el factor I vale 2 y en el glucosa vale 1. Está perfecto. La pregunta de Úrsula, sí, por lo que veo hace un ratito fue ya. Sí, lo que pasa es que yo no la vi porque se me bajó, no estaba bajando Sí, me la comí. igual lo Perdón. volví a repetir en este repaso, Sí, así sí, que sí. seguramente ya fue respondido. Bien, Sí, ahí para está. finalizar, ya con esta diapositiva terminamos. Tenemos que hablar del equilibrio Donan. Yo ahí les explicaba que a través de la membrana se produce el pasaje de agua, es decir, la difusión de agua a través de la membrana. Hay solutos, sales disueltas que atraviesan la membrana hacia uno y otro lado. Pero tenemos que ver específicamente el caso del equilibrio Donan. El equilibrio de membrana de Donan es un equilibrio especial que se produce cuando existe un anión no difusible de un lado de la membrana. ¿Cuál es el anión no difusible? Las proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Que la proteína, por su tamaño y por su carga, que fíjense que tiene carga negativa, no puede atravesar la membrana celular. Entonces, como va a haber varias proteínas con carga negativa dentro de la célula, esto me va a condicionar el movimiento de los otros iones, ¿sí? A través de la membrana. Lo que se dice es que se establece una forma especial de equilibrio. ¿Y cuál es el resultado? Una desigual distribución de los iones, ¿sí? Si yo tengo la proteína con carga negativa adentro de la célula que no se puede mover, que queda ahí fija, los que van a tener que equilibrar las cargas son los otros iones que sí se mueven a uno y otro lado de la membrana. Y esta igualdad, lo que va a estar dada es por esta ecuación. Acá tenemos solamente el caso que considera el potasio y el cloro. ¿Qué me dice esta ecuación? Que si yo multiplico la concentración de potasio por la concentración del cloro en el compartimiento 1, este producto va a ser igual al producto de las concentraciones en el compartimiento 2. ¿Sí? Antiguamente, ahora ya no, pero antiguamente dábamos ejercicios de este tipo para resolver, digamos, había una incógnita, por ejemplo, había que averiguar cuál es la concentración de cloruro en el compartimiento 2 y les dábamos como dato las otras concentraciones. Bueno, hacían pasaje de términos, despejaban la incógnita y se calculaba, ¿sí? Es decir, esto va a mantener un cierto equilibrio. Si aumenta el potasio en el compartimiento 1, obviamente disminuye en el 2. O viceversa, si aumenta el cloruro en el 2, va a disminuir el cloruro en el 1. ¿Sí? Es todo por movimientos y por tendencia a equilibrar cargas. Y lo que les quería aclarar, que la carga negativa de las proteínas, esto lo van a seguir viendo más adelante también, pero tiene que ver con que las proteínas pueden tener carga positiva o negativa de acuerdo al pH del medio donde se encuentran. Al pH celular, al valor de pH del interior de la célula, que está un poquitito por debajo de 7, es 6, algo, las proteínas tienen carga negativa. Por eso la distribución de los iones va a depender de esto justamente, de esta proteína que está dentro de la célula y que no se puede mover. No sé si me queda una diapositiva. No, es la última. Bien, bueno, se hizo un poquito larga, pero quería darles un vistazo general para que después puedan hacer los ejercicios. ¿Les parece si cortamos 10 minutitos, hacemos un mate y... Son las 11, justo. Bueno, 10 minutos si les parece y empezamos Bueno, los ejercicios, o 5 perfecto. minutos. André, no sé, manejalo vos.
No, y que se tomen 10, porque son 2 horas que estuvieron Fue escuchando, así muchísimo, que sí. sí. Me tuvieron que A ver, aguantar 2 horas. 11:10, chicos, ¿eh? Nos 11:10 conectamos largamos. 11:10, pero a full. Acá les pongo 11:10. Empezamos ahí. Ahí 11:10 está. empezamos con la guía. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí está, joya. Nos vemos. Nos vemos.